¿Cuáles son los verbos frasales donde have actúa como principal protagonista en la lengua inglesa? Pues verás, en este vídeo vamos a responder a esta pregunta explicando los diferentes significados y usos de los verbos frasales donde have actúa como principal protagonista. Para ello utilizaremos datos académicos oficiales directamente de las definiciones originales de la propia lengua inglesa, con el objetivo de ofrecer una información precisa y confiable. Es decir, nada de suposiciones, ni reglas genéricas, ni explicaciones superficiales, sino que puro conocimiento contrastado, analizado directamente desde sus raíces más profundas. ¡Comenzamos! A continuación, desarrollaremos la explicación de los diferentes significados y usos de los verbos frasales donde have actúa como principal protagonista. Comenzamos con el verbo frasal número 1. Entonces, podremos utilizar también have, de modo que si alguien have una prenda de vestir o alguien have una prenda de vestir quiere decir que ese alguien la viste o la lleva puesta. Veámoslo ahora sobre un ejemplo práctico para entender cómo funciona. You have a jacket on. Como puedes observar, en este ejemplo utilizaremos el verbo frasal have para decir que alguien lleva puesta una chaqueta. Prosigamos ahora con el desarrollo de sus diferentes niveles de pronunciación. You have a jacket on. You have a jacket on. You have a jacket on. Seguimos con la explicación del siguiente verbo frasal donde have actúa como verbo protagonista. Vamos con el verbo frasal número 2. Utilizaremos también have, de modo que si alguien have un día o periodo de tiempo en concreto off, quiere decir que ese alguien tiene ese día o periodo de tiempo libre porque no tiene una obligación oficial, rutinaria y estructurada, principalmente de trabajo o escuela. En este caso, también podremos utilizar la estructura alguien, have, of, un día o periodo de tiempo en concreto, para referirse a lo mismo, pero deberíamos evitarla, porque suena muy informal. Veámoslo ahora sobre un ejemplo práctico para entender cómo funciona. I have tomorrow off. Como puedes observar, en este ejemplo utilizamos el verbo frasal have of para decir que alguien tiene el día de mañana libre de forma que no tiene una obligación oficial, rutinaria y estructurada, como por ejemplo trabajo o escuela. Continuemos con el desarrollo de sus diferentes niveles de pronunciación. I have tomorrow off. I have tomorrow off. I have tomorrow off. Seguimos con la explicación del siguiente verbo frasal donde have actúa como verbo protagonista. Vamos con el verbo frasal número 3. Utilizaremos también have, de modo que si alguien have otro alguien over, quiere decir que ese alguien invita a su casa a ese otro alguien. En este caso, también podremos utilizar la estructura alguien have over otro alguien para referirse a lo mismo, pero se considera menos natural y de menor frecuencia de uso. Veámoslo ahora sobre un ejemplo práctico para entender cómo funciona. I often have my friends over. Como puedes observar, en este ejemplo utilizamos el verbo frasal have over para decir que alguien a menudo invita a sus amigos a su casa. Continuemos con el desarrollo de sus diferentes niveles de pronunciación.
I often have my friends over. I often have my friends over. I often have my friends over. Seguimos con la explicación del siguiente verbo frasal donde have actúa como verbo protagonista. Vamos con el verbo frasal número 4. Utilizaremos también have, de modo que si alguien have algo in, quiere decir que ese alguien posee o guarda ese algo en su casa. Y ojo, porque este tipo de verbo frasal, con have, pertenece exclusivamente al inglés británico. En Estados Unidos se prefieren otras expresiones para hablar de lo mismo. Veámoslo ahora sobre un ejemplo práctico para entender cómo funciona. I have sugar in. Como puedes observar, en este ejemplo utilizamos el verbo frasal have in para decir que alguien posee o guarda algo como azúcar en su casa. Continuemos con el desarrollo de sus diferentes niveles de pronunciación. I have sugar in. I have sugar in. I have sugar in. Seguimos con la explicación del siguiente verbo frasal donde have actúa como verbo protagonista. Vamos con el verbo frasal número 5. Utilizaremos también have, de modo que si alguien have algo back, quiere decir que ese alguien recupera o vuelve a tener en su posesión ese algo que le pertenece, porque otra persona se lo ha devuelto. Veámoslo ahora sobre un ejemplo práctico para entender cómo funciona. I have my book back. Como puedes observar, en este ejemplo utilizamos el verbo frasal have back para decir que alguien recupera o vuelve a tener en posesión algo que le pertenece, como es su libro. Continuemos con el desarrollo de sus diferentes niveles de pronunciación. I have my book back. I have my book back. I have my book back. Y hasta aquí con la explicación de los significados y usos de los verbos frasales donde have actúa como principal protagonista. En el siguiente vídeo de este curso podrás ver los diferentes significados y usos que puede tomar esta palabra cuando funciona como sustantivo. Y por cierto, si te ha gustado este vídeo, puedes suscribirte, darle a me gusta y dejar tu comentario. Asimismo, y como he comentado en el vídeo de introducción a este curso con los diferentes significados y usos de have, los contenidos de esta versión gratuita del curso de YouTube representan alrededor del 50% de todo lo que podemos conocer sobre esta palabra tan popular. Por lo que si lo que realmente buscas es una comprensión integral y profunda de absolutamente todos los significados y usos que puede tomar la palabra have en inglés, incluyendo todos los verbos frasales y las expresiones idiomáticas, donde esta palabra es protagonista, te recomiendo entonces que adquieras directamente la Masterclass completa, que podrás encontrar en el enlace de la descripción de este vídeo. Adquirir esta Masterclass específica te permitirá comprender toda la dimensión y alcance real de la palabra have dentro de la lengua inglesa, para que así puedas entender absolutamente todo a su alrededor, al igual que los nativos más expertos. Además, si te gustaría obtener un extra del 50% de la venta de esta Masterclass o del resto de mis cursos, he de decirte que tienes esa posibilidad
a través de la creación de tu propio link de invitación. Para obtenerlo, solamente tendrás que registrarte en el enlace que también te dejo en la descripción de este vídeo. Sigamos con el siguiente vídeo donde veremos los usos de have como sustantivo. ¡Te espero!